pieces were coming together. Fire's 6115, Taylor's team, the undead. It all came back to Deimos. All we needed was you. Hendrix was unhinged. The idea his friends betrayed mankind to help a demigod. The concept alone was insane, let alone his friends' involvement. Kane was in it to the end. By now, she was as obsessed with stopping Deimos as we were. We weren't ready for Cairo, no matter what we thought. This place. If there was ever a place that was hell on Earth, this was. It wasn't just the city. The entirety of northern Africa had fallen to the undead. The walls were covered with memories of the dead, those taken by 6115, lost to this wasteland, the desert for the undead. It was the last place on Earth you'd want to be, but you chose to hide there. Why? For that very reason. I hoped no one would come for me. Why? What were you running from? From what you sought, Deimos. Khalil was waiting. He was holding you in an interrogation room. How was Khalil? Happy to see you. It wasn't a warm welcome. As far as he was concerned, we owed him one for grabbing you. More than a few men gave their lives to bring you in. He hoped it was worth it. He was angry? He was tired. Tired of fighting a losing battle. Khalil was a realist. He'd fight to the death for country. But he knew what was coming. And what was coming? Extinction. The undead changed everything. The NRC were hit first and hardest. We saw that in Ethiopia. The damage done by the dead didn't even take into account what the water wars did. When the continent dried up and the Nile River Coalition took war to Egypt over the Nile, the last water supply. They were so busy fighting they didn't realize it, too, had dried up. But the rise of the undead? How do you fight an enemy that doesn't need water? Khalil's rage wasn't misplaced. It wasn't personal. He was just barely holding on. What did you hope to learn from speaking to me? How to stop Deimos. Everyone has a weakness. The whole base was on edge. You could feel it in the air. The dead were moving on Ramses. An assault was imminent. Khalil didn't know how much time we had with you. Hendrix demanded to know why we weren't informed. How did Khalil respond to his anger? WA command was down. How was he meant to get his message through? Besides, they still had their dead system. They used to knock enemy aircraft out of the sky, but now they were used to eviscerate the undead. If any came too close, the laser cannons would take them out. Khalil led us to interrogation. He warned us our time was limited. No telling when the dead might attack. But if we could get answers out of you, maybe we could find a way to fight back. You certainly weren't too happy to see us. With no time, we needed you to be willing. Y hola, ¿qué tal YouTube? De este lado les saluda Invulnerable. Y en esta ocasión nos encontramos con la misión número 8 de lo que es la contienda del modo historia. Modo historia zombies, modo historia nightmares, como sea quieren llamarle. De la contienda de Call of Duty Black Ops 3. Sé que extrañaron mi voz, claramente, porque hablo desde siempre, desde el principio. Y me ahorré todas las palabras de casi los 5 minutos que llevamos de bla 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 y de controversias, no sé cómo los quiero preguntar. Bueno, básicamente sean bienvenidos a este video. Les
acuérdense de suscribirse al canal, dar me gusta y compartir el video. Y si les ha gustado lo que es la contienda, pueden seguirnos en Facebook y Twitter para estar atento al contenido del canal, que básicamente vamos a estar creciendo nuevamente con ustedes, familia. Y básicamente, si son nuevos por aquí, recuerden que básicamente tenemos todo enumerado por capítulos y series de lo que es el juego de Call of Duty Black Ops 3, para que así tengan una idea de dónde empezar. Ya básicamente tenemos 8 de, creo que de 11 o 10 misiones que tiene este modo de juego. Y bueno, básicamente menos bla bla bla, vamos a concentrarnos en el gameplay. Básicamente estamos usando un arma burst de ráfagas, aún como pueden ver me dieron. Miércoles. Y básicamente no soy tan bueno con estas armas ráfagas, pero mejor tener algo así que tener un rifle semiautomático o como sea. Y prácticamente esta es una de las misiones, bueno, prácticamente, teóricamente hablando, una misión más o menos corta. Tiene unos cuantos flashbacks, de los cuales voy a básicamente skipear, por así decirlo, saltear o como quieran llamarle. We weren't ready for the station assault. I don't know how the dead got in. Maybe an abandoned tunnel, an infected civilian, or maybe the vultures let them through. But at the end of the day, it didn't matter. Egyptian army came over comms. They'd never seen a horde this size move on the station. If we had any chance to stop them, we needed to aquí vamos con uno de los primeros flashbacks que van a componer esta historia, el capítulo número 8. Prácticamente Cairo. She was a city on fire. Vamos a estar Except for the viendo Egyptian army and a smattering of civilians hidden away. She'd fallen to the dead. como si fuera un canal de televisión, vamos a comerciales. Ya que aquí lo que vamos a hacer es a subirnos a esta camioneta, igual que en la misión modo historia normal, que por eso les sugiero que verifiquen, chequen primeramente antes de ir o venir por este contenido. Y prácticamente estamos de vuelta. Para no contarles, casi les iba a contar un spoiler que me voy a evitar contárselos claramente. Zombies. Una pequeña habilidad, claro, Sprint Stamina, algo muy útil en esta parte de esta misión. Una carabela, vamos a paralizarlos a todos y yo moverme un poco más rápido. Recargamos. Tenemos que esperar a que este dron verifique los puntos débiles. Otra carabela más. Los puntos débiles, que donde tenemos que colocar las espinas, spikes, púas, sí, son púas, y detonarlas. Alexander 4. Detonarlas. Y aquí están las creaciones del diablo, por así decirlo. Estos estúpidos dragones, de los cuales son bastante molestosos. Bien. Y prácticamente vamos a ver. ¡Ay! Estúpidos dragones estos. Bien. Vamos a activar esto. Claramente no quiero morir en el intento de esta misión. Tengo dragones nuevamente, prefiero... Ay, por eso prefiero encargarme de ellos, ya que el puto ácido ese... ¡Ay, casi me matan! Maldito ácido. Bien, me voy a encargar de ellos primeramente. Si tuviera un arma semiautomática fuera de lo mejor, pero no tengo.
Y bueno, prácticamente después de que marque con las púas, pensaba que era el final de esta misión, pero no, me equivoqué. Vamos a plantar, hay un punto débil aquí, una púa, pam. ¡Ay! Odio eso. Bien, vamos a encargarnos de ustedes, dragoncitos, y vamos adelante. Bien. No quiero que me pase como la otra vez, que por disparar erróneamente maté a uno de mis compañeros, fuego amigo, y fracasé la misión. Ay, déjame subir, estoy haciendo mal. Ahora sí, vamos a detonar la cuestión esta. Vamos a cambiar de arma, básicamente. Bien. Básicamente esperar a Hendrix. Pequeño colectible, ya encontré. ¿Y a qué cojones le está disparando Hendrix? Bien. Vamos, carga. I gave Hendrix a hand opening the VTOL hatch. Vamos a hacer un pequeño skip. Y bien, una de las partes finales, de las que más odio, básicamente es destruir el pequeño ASP, como sea que te llames, invento del demonio, por así decirlo, que me cuesta mucho destruir. Este robot es algo difícil. Me pongo la habilidad de... básicamente para recargar más rápido y destruir más rápido el robot este. Y prácticamente también para una pequeña mejor reacción contra los zombies, ya que están un poco molestosos. Y bien, encargarme de estos dragones tan escurridizos. Tararantán, no veo a nadie. ¡Ay, sí! ¿Quién es que me está tirando? Ah, ya te vi, míralo aquí, que me está tirando. ¿Qué cojones? Soy como escucho como una maquinaria. ¡Au, au, au, au! Casi me muera. Me matan. Ok, ya lo vi.
al parecer este invento y otra vez los putos dragones esto. Y bien. Destruir este último y aquí acabamos la misión, que estoy ya loco porque termine. Y bien, ya casi estás destruido. Au, 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 au. No quiero morir ni hacer esto de nuevo. Así que me voy a cuidar lo más que pueda. Bien. Ay, pero estos ingestos. Bien, con esto creo que voy a poder estar más tranquilo. Bueno, ya creo que este robot, colorín colorado, hasta aquí llegaste. ¿Eh? ¿Otra vez? Ah, pensé que la había destruido. Ya creo que este es el último cohete. Creo que sí. Proyectil. Y así es. Bueno chicos, y esto fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal, comentar si les gustó el video y pedir el próximo gameplay que quieran. Recuérdense de visitar el sitio web gamesraptors.tk. Yo soy Invulnerable y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.